los ángulos A2, C2 y D, que corresponden al polígono de abajo. Entonces vamos a repasar un poquito cómo se calcula el método de reiteración y posteriormente vamos a hacer un ajuste con esto. ¿Cuál es la primera columna que calculamos con estos datos? ¿Cómo se llama? Se llama promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Primero, más el segundo, restarlo de 200, todo eso dividido en 2. Para todos los datos. Entonces calculamos un promedio. Luego viene el promedio reducido. Este se calcula por cada reiteración, ¿cierto? Acá tenemos una reiteración, acá tenemos una segunda reiteración, una tercera reiteración y una cuarta reiteración. Dentro de cada reiteración yo tengo un ángulo que es inicio, otro que es medición y otro que es cierre. Inicio, medición, cierre. Inicio, medición, cierre. Inicio, medición y cierre. El promedio reducido se calcula. En cada reiteración hay que restarle el inicio. Entonces, para el primero va a ser el inicio menos el inicio. En el segundo va a ser la medición menos el inicio. Y para el tercero va a ser el cierre menos el inicio. Y para las otras tres reiteraciones es exactamente lo mismo. Entonces tenemos un inicio en 0, una medición cercana a 47 y un cierre, el cierre siempre cercano a 400. Si les da valores 0, tienen que sumarlo con 0. ¿Este cerró 400 puntos? Sí. 400. Y lo mismo para la otra. Más 400, más 400 y más 400. Así tenemos nuestros promedios reducidos. Voy a dejarlo con 400. Aquí vamos viendo el tiro si es que hay algún detalle o no. Las mediciones tienen que ser todas similares. Hay una que está mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este dato, voy a anotarlo mal. No era 347, era 397. Sí, sí. Y los inicios todos cercanos a 0, o todos 0 de hecho. Y las mediciones iniciales todos cerca de 400. Estamos por el promedio reducido. Vamos con el error ahora. Se calcula un error por cada reiteración. Entonces, si tenemos 4 reiteraciones, vamos a tener 4 errores. Error 1, error 2, error 3 y error 4. Los errores se calculan como el ángulo de cierre menos 400. En el primero hay error, no hay error. El segundo cierre menos 400. ¿Hay error? No hay error. En el tercero, el cierre menos 400. Hay un error de 5 segundos. Y en el cuarto, el cierre menos 400. Hay un error de 10 segundos. Tenemos los errores. Con cada uno de estos errores ahora vamos a calcular un factor de corrección. ¿Cómo se calcula este factor de corrección? Se calcula menos el error dividido en el ángulo de cierre. Menos el error dividido en el ángulo de cierre. Menos el error dividido en el ángulo de cierre. Menos el error dividido en el ángulo de cierre. Menos el error dividido en el ángulo de cierre. Y salen valores súper pequeños. Estos ángulos de factores de corrección son valores súper chiquititos. En el otro claramente me va a dar 0. Estoy dividiendo 0 en algo. Tenemos los factores de corrección. Vamos con las correcciones ahora. Las correcciones se calculan para cada reiteración. Si voy a corregir la reiteración 1, utilizamos el primer factor. Si voy a corregir la reiteración 2, el segundo factor. Si voy a corregir la reiteración 3, el tercer factor. Y así sucesivamente. Y se calculan multiplicando el promedio por el factor. El promedio por el factor.
el ángulo promedio por el factor. Fíjense que las correcciones en el primero son 0. ¿Por qué? Porque es 0 error, entonces no hay que corregir. En el segundo se hace el mismo cálculo, que es el ángulo promedio por el factor de la segunda reiteración. También tiene que dar valores 0. ¿Por qué? Porque hay 0 error. De acuerdo a estos datos. Entonces, las correcciones son 0. ¿Dónde debiesen verse valores? Cuando corrijamos la tercera reiteración, porque aquí sí hay un error. Entonces calculamos esas correcciones. Y las correcciones de la cuarta reiteración, utilizamos el factor de la cuarta reiteración. Voy a dejarlo todo en segundos, tiene con 4 decimales. Y ahí tenemos nuestras correcciones a Para aplicar estas correcciones y calcular el ángulo corregido, hay que sumar esas columnas. El ángulo promedio reducido más su corrección. Y las sumamos hacia abajo. Y revisamos que todos los inicios sean 0 y todos los cierres 400. Si se da eso, que en todas las reiteraciones el inicio es 0 y el cierre 400, estas reiteraciones quedaron compensadas. Y con estos datos calculamos el ángulo final y la desviación estándar de ese ángulo final. El ángulo final corresponde al promedio de las mediciones, que sería el 47,2005, 47,20005, 47,20004 y 47,20004. Ahí tenemos nuestro ángulo final. Y la desviación estándar, traemos una ecuación, ¿cierto?, que es la raíz de la sumatoria de los residuos al cuadrado dividido la cantidad de datos menos 1. Pero hay un código acá en Excel que dice que se puede calcular con la función test3.m de los mismos datos por los cuales calculamos el promedio. S, y S. La medición. Como resultado, me va a mostrar la variación que tienen estos datos. Lo voy a dejar en segundos también. Tiene una desviación estándar de 1 segundo. Para revisar si esta reiteración está buena o está mala, nosotros teníamos en la primera unidad un valor que establecía la tolerancia del error del promedio. ¿De acuerdo? El error del promedio eran 15 segundos como máximo. Y se calculaba dividiendo la desviación estándar en la cantidad de datos. En este caso usamos 4 datos para calcular el promedio, entonces la desviación estándar la dividimos en 4. Ahora, la desviación estándar aquí es de 1 segundo, entonces no tiene sentido evaluar si está dentro o no de tolerancia porque es súper chiquitito. Si 1 segundo yo lo divido, me da parte de 1 segundo. Entonces, está más que dentro de tolerancia. Esto hay que hacer por cada uno de los ángulos medios, es decir, por cada uno de esos 6 ángulos. Una vez que tengan uno listo y tienen los datos en el mismo orden, tienen que copiar las planillas, no. Y va a calcularlo. Revisión, el C2. 0, 103, 400, 0, 103, 400, 0, 96, 400, 0, 78, 579. Aquí hay unos errores que se dan cuando ustedes están midiendo y pasan los 400 al medio. El taquímetro vuelve a empezar desde 0, entonces hay que analizar uno por uno estos casos que tienen errores. Por ejemplo, el primero está bien, el segundo está bien, el tercero hay un error. ¿Dónde está el error acá? En el promedio. Si yo promedio 203 y a 3 le quito 200, me va a quedar menos 197. Y al sumarlo con 203 me va a dar 6. El resultado de los promedios siempre tiene que ser similar a la medición en directo. Entonces, en esta ecuación, para este promedio, no es de 9 menos 200, es de 9 más 200. Y esto va a pasar siempre que vuelvan a enumerarse la medición angular en el taquímetro. Si ustedes pasan de los 400, la ecuación entonces para calcular el promedio va a cambiar. No va a ser menos 200, sino que va a ser más 200.
quiero revisar este dato si me equivoqué yo en escribirlo. La tercera reiteración, 369, este es 350.00. 53. Veamos, esta pasó exactamente lo mismo. El 53 se dio al pasar los 400 en la medición angular, entonces esta ecuación en vez de ser menos 200 va a ser más 200. Y ahora revisamos los promedios reducidos. Inicio 0, medición 103, cierre 400. Está ahí. Inicio, medición, cierre, están bien. Inicio, medición, cierre, están bien. No tiene que dar 400 aquí. Tiene que dar 400 una vez que lo compensemos. Así que tiene que ser cercano a 400. Inicio, medición, cierre, estamos bien. Tenemos los errores de cada reiteración, 5 segundos positivos, 5 segundos negativos, 15 segundos positivos. Se calcularon los factores de corrección y se aplicaron. Revisamos acá. 0, medición 400, 0, medición 400, 0, medición 400, 0, medición 400. Como resultado de esta reiteración, tenemos el ángulo final, que es el promedio de esos 4, y la desviación estándar, que para este caso es 3 segundos. Tampoco tiene sentido evaluar si está dentro o no de la tolerancia, porque ni siquiera da para dividirlo. 3 segundos dividido en 4, ni siquiera me va a dar un segundo completo, así que está dentro de la tolerancia. Tenemos entonces el segundo ángulo de esa polinomio. El tercero, vamos a revisar. Vamos a dejarlo todo con 4 decimales para poder compararlo bien. Vamos por los promedios. 0, medición 0. ¿Okay? ¿Se parece a lo de directa? Sí. 50-50, 99-99, 50-50. Anda bien. 100-100, 149-149, 99-99, 150-150, 199-199, 150-150. Anda bien. Estamos bien. Veamos los promedios reducidos. Inicio, medición, cierre, inicio, medición, cierre, inicio, medición, cierre, inicio, medición, cierre. Son todos parecidos. Bien. Se aplican las correcciones, ¿cierto? Determinan los errores, los factores de corrección, y luego tenemos el ángulo corregido. Vea, 0, medición 400, 0, medición 400, 0, medición 400, 0, medición 400. Perfecto. Veamos el ángulo final, que es el promedio, ¿cierto? De esos 4 angulitos. Y la desviación estándar aquí está alta, 875 segundos. Si lo divido en 4 me va a dar algo cercano a 200 segundos, que está fuera de toda tolerancia. Y podemos revisar dentro de los datos que, fíjense que hay un ángulo que no se parece a los otros. Este es 49.14, 49.14, 49.14, este es 49.31. Algo pasó en esta medición, que es el tercero, voy a ver si está bien anotado. Aquí me equivoqué yo, es 49.14. Ese dato está mal. Y ahora sí, 49.14 y 5 segundos de desviación. Tenemos nuestros 3 angulitos. Entonces yo voy a ir acá y voy a escribirlo en mi diagrama. El ángulo A2 es más fácil hacerlo así, ¿parece? Ángulo y medición. Entonces A2, ahí está. Para el ajuste, en cada ángulo necesitan la medición del ángulo y la desviación estándar. Esos son los valores que necesitamos dentro de aquí. El ángulo y la desviación estándar. Este era de 0. Este ángulo que está acá. Y el ángulo que está acá abajo de este grupo es el ángulo de 49, 14, ahí. Este grupo tenía calculado ya los otros ángulos, no sé cómo lo va a ver, pero ya vieron el método de reiteración, hay que hacer el mismo método. Tienen para el ángulo de acá, anotado 97, 41, 37. No tienen la desviación estándar, entonces yo le voy a dar una desviación estándar para hacer el cálculo. El ángulo de acá, 55, 54 centímetros. Y yo le voy a dar una desviación estándar de 6 segundos. Y el ángulo
47.0939 y la desviación estándar de 8 segundos. O sea, no sé si se hacía así, pues yo había apuntado, no sé si. Así se hace como dice la planilla. Yo le tengo unos datos para trabajar. Ahora, cada dato que viene en esta poligonal viene de una medición por reiteración como les mostré recién. Los 6 ángulos, aquí hice 3 solamente. Pasen los datos a los compañeros para subir. Lo único que nos falta de la medición de terreno sería el azimut, ¿cierto? Que se toma entre A y B. Ah, ¿se lo doy? ¿Se lo doy? ¿No? El azimut. Y nos falta la coordenada del punto A. ¿Por qué la coordenada del punto A y no de otro punto? Porque desde el punto A se midió el azimut. Entonces desde el punto A necesitamos la coordenada. Vinculación geodésica. Y esa coordenada viene de una vinculación geodésica. ¿Aprendieron el nombre? Ya, vamos a ver. ¿De dónde vamos a sacar el ajuste? Yo voy a usar como planilla de trabajo el Excel que está en la plataforma. ¿Cómo se llama la asignatura? Sistemas. Esta asignatura se llama módulo, método 2. Ahora se llama así. Tiene en la plataforma un ejercicio de una poligonal bastante similar y ajusta los ángulos interiores, que es esta. Es similar pero no es lo mismo. ¿Qué pueden ver desde acá? ¿Cuáles son las columnas que van en el ajuste? Estas son las columnas que nosotros necesitamos para empezar el ajuste, que son, fíjense, el promedio que corresponde al ángulo y la desviación estándar de cada ángulo. ¿En qué unidad de medida? En segundos centesimales. Se la vamos a pasar a segundos centesimales. Entonces tenemos 6 ángulos medidos. Vamos a trabajar aquí mismo y después vamos a borrar todo lo que no nos sirve. Fíjense, este ángulo también vino de una reiteración. Ya. Promedios. ¿Dónde están nuestros promedios? Acá están nuestros promedios. Vamos a tomar esto, escribir. Y vamos a seleccionar este sector. Vamos a trabajar en la prueba ventana. Y lo vamos a hacer. Ya, tenemos, yo le voy a dar nombre a estos ángulos: A1, A2, B, C1, C2 y D. El ángulo A1 es de 55.5538. El A2 es de 45.2005. El B 97.4138. El C1 47.0939. C2 103, 6387, el ángulo D 49, 390. La desviación estándar en segundos centesimales del A1 serían 6 segundos, del A2 1 segundo, del B 12 segundos, del C1 serían 8 segundos, del C2 serían 3 segundos y del D 5 segundos. Todos esos datos vienen de la medición por reiteración. El peso. El peso hay una fórmula de calcular que es 1 dividido la precisión al cuadrado o la desviación estándar al cuadrado. Entonces vamos a hacer 1 dividido la desviación estándar al cuadrado. Y ahí tenemos un peso. ¿Cuál es el ángulo que tiene mayor peso? El ángulo A2. ¿Por qué tiene mayor peso? Quiere decir que vale más. Pesa más que los otros, porque su desviación estándar es más pequeña. Entonces, se asegura que ese ángulo estuvo mejor medido que los otros. Vamos con los residuos. Los residuos aquí pueden notar cualquier valor.
pero yo le aseguro que si su corrección es de 2, 1, 12, 8 segundos, sus residuos también tienen que ser cercanos a esa magnitud angular. 2 segundos, 3 segundos. Este valor puede ser cualquiera. Mientras más cerca esté de la solución final, menos se va a demorar el software en calcular el residuo final. Les recuerdo que estos valores son los que cambian cuando uno realiza el ajuste. Después tenemos la columna de peso por residuo al cuadrado. Y calculamos para todos esos valores el peso por el residuo al cuadrado y al final tenemos una función objetivo que suma todos esos pesos por residuo al cuadrado. Posteriormente tenemos un desnivel ajustado que va a ser un ángulo ajustado, disculpen, el ángulo más el residuo. Y aquí en esta columna es donde tenemos que revisar si está bien ajustado o está mal ajustado. Si yo utilizo estos valores que están acá para evaluar los cierres, voy a conocer el error que tiene cada una de las poligonales. Y si yo utilizo estos valores para calcular el cierre, esto tiene que estar ajustado, es decir, cerrar el cierre. Vamos con el primer cierre. El primer cierre muestra ¿qué muestra? La poligonal de arriba, A1, B y C1. ¿Cuánto debes sumar? 200. Debes sumar 200. A1 más B más C1. No suman 200. Hay un error. ¿De cuánto va a ser ese error? Le restamos 200. Tenemos un error de 6 minutos con 15 segundos. Esto está fuera de tolerancia. ¿Cuánto es la tolerancia para una poligonal? Es de 20 segundos por raíz de la cantidad de estaciones. En este caso sería de 20 segundos por raíz de 3. Tenemos 3 estaciones. La tolerancia va a ser de 34 segundos. Y acá tenemos 615 segundos. ¿Estamos dentro? ¿Estamos fuera? Claro. Muy afuera. Muy afuera. Ahora, no sé cómo calcular esos datos. Puede que esté mal calculado. Profe, ¿estos datos de acá? Sí. Vamos que No, nosotros... si estamos aquí revisándolo. Porque nosotros que no, son de la hora poligonal de abajo. Sí, estoy revisando. Sí. Los métodos de ventilación que hice fue con los poligonales de abajo. Y el error que calcularon es con la poligonal de arriba, con los dos que tenían anotado ustedes. Ah, ya. Vamos ahora a la figura de abajo. Para estos datos, tienen los ángulos A2, C2 y D2. Revisemos el error. A2 más C2 más D. Si esto le restamos 200, nos va a dar el error. Y tenemos un error de 209 segundos. Y la tolerancia va a ser la misma. Porque siguen siendo 3 veces. Súper pasado. Súper pasado. Estamos fuera de tolerancia. Voy a calcular igual el ajuste, pero de momento esto hay que medirlo de nuevo. Algunos que hemos medido. Apuntar a malos puntos. Lo malo es que cuando usted tiene un dato que tiene muy buena desviación estándar y los ángulos son tan malos, quiere decir que en uno de esos ángulos se equivocaron en apuntar. No apuntaron donde tenía que apuntar. No estaba el escalón sobre el punto exactamente, estaba un poquito al lado. Entonces, claro, apuntaron bien donde estaba el jalón, pero el jalón no estaba en el punto. Apuntaron a una parte del jalón que no era. Podríamos dejar la tolerancia un poquito más grande, vamos a la de 50 segundos. No, de 35. O ya una poligonal auxiliar. Una poligonal auxiliar se calcula 30 por raíz de la cantidad de estaciones. 52 segundos de tolerancia. Vamos con la ecuación porque va a dar el informe. 30 por raíz del número de estaciones. Ya, si esto estuviera dentro de tolerancia, ¿qué hay que hacer? ¿Compensar? No. Ajustar. Ajustar, porque vamos a ajustar esta poligonal. Revisemos las condiciones. Si esto estuviera ajustado, debería pasar que ese ángulo ajustado A1 más B más C1
al yo restarle 200 debiese ser 0. ¿Cierto? De momento no es 0, ¿por qué? Porque no está ajustado. Yo puedo revisar esto, que si yo cambio los residuos, cambia el ángulo ajustado. La idea es entrar con un residuo que se parezca. A ver si tenemos un residuo negativo. Puedo estar todo el día aquí revisando qué residuo sigue como sirve, pero ya vamos a ver. Ya, la segunda condición, ¿cuál va a ser? Que el segundo polígono, el de abajo, el que está compuesto por los ángulos A2 más C2 más D, cuando yo le reste 200, debe dar 0. Y no nos da 0. Todavía no está ajustado. Y la tercera condición, ¿cuál va a ser? Que todos los ángulos sumados den 400. Porque ahí se forma un cuadrilátero, ¿cierto? Y los ángulos anteriores de un cuadrilátero suman 400. S más S más S más S más S menos 400 debe dar 0. Y ahí está nuestra planilla para empezar a hacer este ajuste. ¿Cómo hacemos este ajuste? Con complemento software, ¿cierto? Voy a borrar lo que está aquí para que lo vayamos viendo uno por uno. Ya. Aquí está la planilla de software. Lo primero que hay que identificar es la función objetivo en esta celda. Esta función objetivo es la suma de los pesos por los residuos cuadrados. Sería esa celda que está ahí abajo. Seleccionar. Luego indicar si es que una función máxima mínima es mínima. El método se llama mínimo cuadrado. Después me pregunta cuáles son las celdas que pueden variar para cumplir con el ajuste. Las celdas variables son las que están acá. Los residuos son los que pueden variar. Posteriormente, nos pregunta cuáles son las restricciones que tiene que tener este ajuste. De aquí agregamos nuestras restricciones. Que al completarse este ajuste, el valor que está en esa celda debe ser 0. De esa forma vamos a evaluar si está correcto o no está correcto. Y podemos agregar más restricciones. La segunda celda, la segunda condición, también al ajustarse debe ser 0. Y agregamos una tercera condición, en la cual la tercera celda, al ajustarse, debe ser 0. Tenemos todo ajustado. Revisamos algunas opciones acá, como de convergencia, por ejemplo. Entre más ceros tenga la convergencia, más preciso va a ser el resultado. Yo le sugiero 10 ceros, para que tengamos resultados similares. ¿Después de la coma? Después de la coma. 10 ceros. Una vez que tengan eso configurado, las opciones. Aquí tengo la duda con esta ventana. Que a veces funciona cuando está encendida y a veces funciona cuando no está encendida. Lo voy a hacer con la ventana apagada, o sea, con la opción aquí de conversión de variable apagada. Y veamos si se resuelve o no se resuelve. ¿Cómo deberíamos ver si se resuelve o no se resuelve? Estas condiciones van a ser 0, los residuos van a ser todos distintos, y este valor de la suma debe ser bajado. Ya, resolvamos. El software encontró una solución. Veamos la solución. Dice que con estos ángulos ajustados se cumplen que todas las condiciones, todos los cierres sean 0. Se modificaron los residuos. De aquí hay que ver cómo se modificaron los residuos. Si esto funcionó, el ángulo que tiene mayor peso tiene que tener una menor modificación. El que tiene mayor peso, dijimos que era este, tiene un peso de 1, 1000, digamos, para compararlo. Y la corrección, si usted se fija, es la menor de todas. Entonces, ya sabemos que funcionó para él. Ahora veamos cuál es el que tiene menor peso. Sería que está abajo, ¿cierto? Es de 7. Y coincide con que es el residuo que tiene mayor corrección. Entonces, básicamente estamos corrigiendo en función de los pesos, que es lo que es peso. Así que con esto ya tengo los ángulos ajustados de esta combinación de poligonales. Eso es lo primero.
¿Cuál es el paso siguiente? Propagar azimut, usar la distancia para calcular proyección, usar las proyecciones para esta manera de tolerancia y después calcular coordenadas. Veamos, ¿tienen distancias ahí de los lados? Veamos cuál sería el paso siguiente. Para eso necesitamos ángulos. Después de los ángulos, azimut y la distancia. Vamos a mandar aquí el ángulo. Faltó. El azimut que tiene al principio es de A hasta D. Ese azimut es 12.4530. El primer ángulo que nosotros tenemos, fíjense, es el ángulo en la figura, el ángulo A. Esto lo vamos a traer como un cuadrilátero ya, para calcular las coordenadas de los 4 puntos. Entonces, el ángulo que se forma en este vértice va a ser la suma del A1 y el A2. La suma del A1 y del A2. Entonces voy a por perfecto. Tenemos un primer ángulo A, que va a ser la suma de ese ángulo con ese. Después tenemos el ángulo B. El ángulo en C va a ser la suma de C1 más C2, son los que están aquí, los ajustados. Y el último ángulo es el ángulo D, que está acá abajito, que es 41. Revisemos a ver si suman 400, deberían sumar. Los selecciono y aquí abajo dice que suman 400. También. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Pero voy a pegar de esto solamente los valores. Entonces, ahí tengo los ángulos ajustados. En A, B, en C y en D. Excelente. Voy a tomar esta referencia y la voy a anotar. Esto es desde A hasta D, BC, CD y DA. Tenemos el azimut medido desde A a B. Y la distancia, acá también tenemos chiquillos, de A a B, desde B a C, desde C a D y desde D a A. La distancia de las diagonales entre C y A no sirve para nada. Vamos con la azimut. ¿Cómo se calcula el azimut de un punto? ¿Qué dice la ecuación? La ley de propagación de azimut. Dice que si están ordenadas conforme las manillas del reloj, el azimut de un punto se calcula con el azimut anterior más 200 menos el ángulo interior en ese vértice. Y como es el azimut que viene desde B, va a ser el ángulo en B. El siguiente azimut, el azimut anterior más 200, y como es el azimut desde C, le restamos el ángulo en C. Y el siguiente azimut, el azimut anterior, más 200 menos el ángulo. ¿Podemos revisar si está bueno? Sí. Podemos calcular el azimut de A partir del B, usando azimut anterior más 200 menos el ángulo en A. Y si nos da un valor pasado 400, le restamos los 400. Llegamos exactamente al mismo azimut con el cual comenzamos, entonces esto está bien calculado. Luego de tener los azimut y las distancias, calculamos las proyecciones o los desplazamientos. Tenemos proyecciones en X y proyecciones en Y. ¿Cómo se calculan las proyecciones en X? Distancia horizontal por seno del azimut. Así se calcula. Esa es la cosa. Ahora, lo que tienen que saber es que Excel trabaja en radianes, no trabaja los ángulos en sistemas centesimales. Entonces, si utilizamos funciones trigonométricas, hay que transformarlo a radianes. Para eso, multiplicamos por pi y dividimos por 2. Ya tenemos nuestra primera proyección. Y la nueva proyección. Calculemos al tiro el error de la proyección en X.
Si comenzamos en un punto y terminamos en el mismo punto, el desplazamiento debe ser 0. Y tenemos un error muy grande. Algo pasó. Algo pasó aquí monumentalmente mal. Después vamos como detengo. Con 3 decimales porque son distancias. Las predicciones en I se calculan distancia por coseno de la segunda. Y el azimut también tiene que estar en radianes para este cálculo. Con 3 decimales y calculamos hacia abajo. Realizamos el error y tenemos un error de 9 metros. Los errores están muy grandes. Puede que haya un dato mal ingresado. Puede ser. No sé. Ya, estos errores no debiesen ser de metros, debiesen ser de milímetros. Distancia horizontal por coseno de 12. ¿Dónde tenían el punto A más o menos? Está el estacionamiento, la esquina de En la esquina de. Más o menos. Desde A a B, 61. Desde A a B, 65. Ya, sí, pues. Desde A a D, 69. Y desde A a D tenemos aquí 64. Quizá. Ya ves, primero 69. Y acá 61. Voy a dejarlo anotar para revisarla. Desde B a C. 68. 68 y desde C a D 67. 68, 67. 68, 67. Estas son las distancias que tienen ustedes. Estas las que nos demos. Vamos a revisar si cambiando la distancia bajan estos errores o no bajan. Bajaron. ¿Qué quiero demostrarles con esto? Que si la distancia está mal tomada, aquí estos errores son ciertos. Ahora, ¿puede que haya otro error? Sí, puede que haya otro error. Aunque todo cierre muy bien y todo esté ajustado, puede que el error esté aquí. En cómo le damos los valores a los ángulos. Por ejemplo, él me dijo que el primer ángulo era este de acá. Y si fuera este de acá, cambia la figura. Si ustedes se fijan que estos ángulos B y D se ve que son ángulos grandes, pero estos otros que están adentro, uno se puede confundir. Sí, perfectamente, porque son parecidos. Este ángulo va a ser parecido a ese, va a ser parecido a ese, va a ser parecido a ese. Entonces, si no está bien ordenado, cuando hagan las proyecciones, van a tener errores de este tipo. No, se está bien ordenado. Entonces, está mal la distancia. La tomamos con la estación total. ¿Están mal tomadas entonces o están mal indicadas? Pero es que hay algo malo. Si tienen un error de 50 metros, hay algo malo. O están mal indicadas la distancia o están mal indicados los ángulos. No es que estén mal medidos, están mal indicados. Ahora aquí podría comprobar, cuál se resultamos que con este otro, pero ahí plan ustedes. Por ejemplo, si el. Yo tengo dudas con estos dos. Con estos dos tengo dudas. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a dar un ángulo de 150 y un ángulo de 49? Tengo dudas. C2. C2. Fíjense. El C2 que ustedes me dijeron mide 103. Este de acá arriba mide 103. Yo creo que ese es el
¿Qué pasa si yo hago ese cambio? Si hago ese cambio, vamos a ver cuál se va a hacer. El ángulo C, no le sumo ese, sino que le sumo este. Y el ángulo D no sería este, sino que sería ese. Por ahí sí, por ahí puede ser. Veamos cómo cambian los resultados en las proyecciones si yo copio ahora estos ángulos. Por ahí va mejor. Y eso solamente por equivocarse el orden del ángulo. Nada más. Nada más. Veamos si las distancias ahora están mejor o no. Ya ahí están peor. Veamos que así cambiamos hasta 65, ¿ves? Bajo uno y aumento el otro. Veamos que así cambia esta, ¿ves? 62 o 63. Bajo uno y aumento el otro. Pero ya tenemos errores groseros así, pero ¿tiene sentido o no? Tiene sentido. ¿Cómo se evalúa la tolerancia de esto? ¿Se evalúan estos valores como tolerancia? No. Se evalúa las diagonales que se forman con estos valores. Lo que estamos indicando acá es que comenzamos en un punto A y nos movemos en X 12 metros, después en Y 64 y llegamos al punto B. Desde el punto B nos movemos en X 69 para acá y nos movemos en Y menos 16 hacia abajo y llegamos al punto C. Desde C nos movemos en X menos 18, es decir, hacia atrás. Y en Y menos 60, hacia abajo. Y llegamos al punto D. Luego del punto D nos movemos en X menos 62. Y nos movemos en Y 15. Y llegamos ahí. No llegamos exactamente donde teníamos que llegar. Les voy a mostrar un zoom de esa. Ahí comenzamos, de aquí llegamos. Tenemos un error que está compuesto por dos elementos: un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Ese desplazamiento en X corresponde a 0.984 y el desplazamiento en Y corresponde a 2.765. Lo que nosotros tenemos que analizar es esta diagonal, porque eso nos va a mostrar la distancia. Según Pitágoras, ¿cómo se calcula esa distancia? Es igual a la raíz, ¿cierto?, de la suma de los catetos al cuadrado. 0.984 al cuadrado más 2.767 al cuadrado. Esa distancia va a ser nuestro error. Veamos cuánto es el error acá. Ese se llama error posicional. La raíz del primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado. Tenemos un error con 3 decimales. Les repito, ustedes lo van a ver a nivel de milímetros. Vamos acá. De 2.937 metros. ¿Está dentro? ¿Está afuera? Está afuera de la tolerancia. ¿Cómo se calcula la tolerancia? ¿De cuánto les dije yo que era la tolerancia para esta poligonal? ¿80 ppm? Ni se acuerda. Ya, 80 ppm. ¿Qué quiere decir que son 80 ppm? Que son 80 milímetros por cada kilómetro de medición. ¿Cuántos kilómetros de medición tenemos? Revisamos. Distancia total recorrida. Sumamos todas las distancias que tenemos. Nuestra poligonal es de 263 metros. En kilómetros, eso va a ser lo mismo dividido en, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la distancia total en kilómetros. Y si tenemos 80 milímetros por cada kilómetro, ¿cuánto va a ser la tolerancia en 0.26 kilómetros? Lo multiplicamos por 80. Entonces, nuestra tolerancia es de 21 milímetros.
tenemos un error de 2.900 milímetros. Más que pasado. ¿Qué dice esta tolerancia? Que mientras más larga sea esta línea, mayor distancia, mayor permiso de equivocarse. Mientras más corta, menor tolerancia. Si esto estuviera dentro de tolerancia, ¿cuál es el siguiente paso? Corregirlo. Hay un error. Vamos a calcular las correcciones. Y se calculan correcciones para cada X, para el eje X y para el eje Y. ¿Cómo se calculan estas correcciones? Con el método que ustedes tienen. Tenemos número de estación, distancia, magnitud, ya saben, mínimo cuadrado. Yo lo voy a hacer por número de estaciones. ¿Cómo se calcula las correcciones cuando hay número de estaciones? Se calculan menos el error dividido la cantidad de estaciones. Que en este caso son 4. Y es la misma corrección para cada una de esas proyecciones. Entonces, estas proyecciones tengo que corregirlas 24 centímetros hacia el oeste y van a quedar corregidas. Quiere decir que al sumarse van a ser 0. Las correcciones en el I es lo mismo, menos el error dividido la cantidad de estaciones. En este caso es un poquito mayor porque el error es un poquito más grande. Hay que corregirla cerca de 70 centímetros. 8 decimos. Tenemos las correcciones. Con eso vamos a calcular las proyecciones corregidas en X y en Y, que básicamente es aplicar la corrección que acabamos de calcular a la proyección que tiene ese desplazamiento. Entonces sumamos la primera proyección con la primera corrección. Eso va a ser igual para todas las proyecciones en X y para todas las proyecciones en Y. Ya no nos queda solamente revisar si es que al sumar esas proyecciones llegamos al mismo punto o no. Y debiesen llegar al mismo punto porque está corregido. Ahora, corregimos un error grosero, pero era para recordarles el método de corrección, ¿no? Una vez que estamos corregidos, ¿estamos listos? ¿Qué nos falta? Las coordenadas. Nosotros tenemos coordenadas norte y coordenada este. En proyección UTM, ¿cierto? Que vienen del postproceso. Coordenadas. Están en proyección UTM y aquí estamos en el uso 18. Para el primer punto, la van a obtener del postproceso, para el punto A. Yo la voy a sacar de aquí porque no tengo un proceso en este momento. Dice que son 759, 053. 759, 053 y le voy a dar decimales, .524. Eso es. Y en el norte, 5.946.144. 5.946.144. .252. ¿Algo que hacer de esas coordenadas? Nada, porque vienen del postproceso y son las coordenadas a las cuales, o sea, las que nosotros obtuvimos del proceso del postproceso de vinculación geodésica. Ahora, a partir de estas coordenadas calculamos las otras coordenadas. Para calcular, voy a ir ocultando un poquito todas estas cosas que tenemos. Vamos agregando mucho para el lado. Y voy dejando las que nos van sirviendo, ¿no? Las proyecciones corregidas y las coordenadas. Tenemos la coordenada de A. Nos falta calcular la de B, la de C y la de B. Para calcular la coordenada de B, usamos la proyección que hay desde A a B. Entonces, a la coordenada norte le sumamos el desplazamiento en Y. Y es el norte. Para calcular la coordenada este, le sumamos a la coordenada A el desplazamiento en X. Y así vamos sucesivamente hasta llegar al punto D. ¿Cómo revisamos que este cálculo esté correcto? Recalculando el punto A, usando la última proyección y revisando si efectivamente en la misma coordenada de inicio. Si llegamos a la misma coordenada por la cual empezamos, este cálculo de coordenadas está correcto. Y ahí estamos.
Podemos revisar más o menos, a ver, tenemos la C. 159 y 134. 135. 159 y 135. Veamos si anda por ahí. 159 y 137. Y la agarramos por 2 metros porque no sabemos si las distancias también calculan. Pero andan por ahí las cosas. Fíjense que usé Excel para ordenar los datos, pero ustedes pueden hacerlo a mano, calculadora. Con esto, ustedes agregan una planilla de Excel, eso no son cálculos. Esta es la forma en la que ustedes tienen de ordenar los datos, ¿no? Para poder llegar a los resultados. Pero el informe pide ecuaciones. ¿Qué ecuación utilizar? Por ejemplo, la coordenada norte del punto B. ¿Cómo se calcula? Con la coordenada norte del punto A más el desplazamiento norte que es de A a B. Esa es una ecuación. Ahora, yo escribí esta ecuación aquí como fórmula para X. La ecuación aquí no es L4 más K4, no. Son los elementos que estoy nombrando. La componente norte del vértice A más el desplazamiento en Y o el norte que hay entre A y B. Y eso es chiquillo. Es clave que tengan los ángulos y las distancias bien tomadas para que tengan errores que estén dentro de tolerancia.